quiero comentaros acerca de un seguro ciber es identificar qué es lo que cubre exactamente. Como ahora mismo hay mucha confusión en este tipo de seguros por desconocimiento, es un seguro novedoso, se mezclan varios conceptos, no lo debemos de confundir con un paquete ciber. Vamos a hablar primero de qué es exactamente un seguro ciber. Si bien el paquete ciber nos da unas medidas informáticas de protección para nuestros equipos informáticos, si todo funciona perfectamente, genial, pero siempre queda la posibilidad, aunque sea cada vez más pequeña, según más medidas contra los ataques cibernéticos pongamos en nuestros sistemas informáticos, siempre cabe la posibilidad que finalmente ocurra un ataque. De hecho, en grandes empresas como es Telefónica o el Banco Santander han sufrido ataques cibernéticos. Vamos a poner todas las medidas para reducir al máximo este riesgo, pero si ocurre finalmente un ataque cibernético, nos cabe la opción de contratar un seguro ciber para dar respuesta a todos los perjuicios que va a causar. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, es que existe una serie de riesgos informáticos, como son, os he puesto aquí en esta pantalla, que después tendréis a vuestra disposición la presentación, cuáles son los ataques más habituales que puede sufrir un equipo informático. Como son complicados la terminología, lo he intentado poner aquí con una comprensible pues para los que somos profanos en temas informáticos, de qué es una cosa y qué es otra, qué es un gusano, qué es un ataque, qué es un virus, qué es un troyano, etcétera, etcétera, ¿vale? Vosotros luego lo echáis un vistazo. Cuando hay un ataque informático, la empresa que lo sufre tiene una serie de perjuicios importantes a considerar. Es muy importante el coste reputacional que sufre, porque poner en comunicación de nuestros clientes, proveedores, que hemos sufrido un ataque informático y que todos nuestros datos han sido encriptados o secuestrados o anulados, que no se pueden recuperar, a nivel de imagen de empresa, pues imaginaros qué grave perjuicio causaría. ¿Quién va a volver a confiar con nosotros si sufrimos un ataque de un hacker y toda nuestra información queda dañada? El volver a confiar en esa empresa pues va a ser difícil. Por lo tanto, un coste muy importante a considerar es qué pasa con la reputación de esa empresa que ha sufrido ese ataque. Hay otra serie de gastos, como son los de investigación, qué es lo que ha ocurrido exactamente, por dónde viene el ataque, unos gastos de emergencia, que es qué tenemos que hacer una vez que sufrimos un ataque. Imaginaros cualquier empresa que se levanta un día tranquilamente, se va a su oficina, enciende el ordenador y dice, ¿qué ha pasado? No puedo acceder a ninguna carpeta, el ordenador no funciona, ¿dónde están mis datos? ¿Qué es lo que tiene que hacer en un primer lugar cuando esto ocurre? Lo que llamamos gastos de emergencia, que después vamos a profundizar en ellos. Los gastos de recuperación de datos. Estas pólizas de seguros, os decía que son complejas porque incluyen una serie de coberturas que van un poquito más allá del concepto que tenemos de un seguro. En este caso, incluye incluso la recuperación de los datos encriptados o dañados. Hay un equipo de especialistas tecnológicos detrás que van a intentar recuperar todos esos datos y en caso último que la recuperación sea totalmente imposible, la póliza se puede contratar, esto es una cobertura opcional, pero cabe la opción de contratar que el pago de rescate de la extorsión que está recibiendo la empresa, normalmente ya sabéis que recibe un correo que si quiere recuperar los datos encriptados tiene que pagar en Bitcoin una cantidad. Pues la póliza puedes contratar incluso que si finalmente hay que pagar ese rescate, sea la compañía de seguros la que afronte este pago.
Hay otra serie de costes, que es la recuperación de los propios programas informáticos dañados y del propio equipo, el hardware. No todas las compañías lo dan, es una cobertura opcional. Luego, más adelante, veremos en qué compañía esta cobertura se puede contratar. Otro coste a mayores sería el asesoramiento legal que necesita la empresa una vez que sufre el ataque. Os ponéis en situación, esa empresa ha sufrido un ataque, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comunicar ese incidente, cómo tiene que comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos, cómo lo tiene que comunicar a los clientes, proveedores, administraciones públicas de quienes tenemos datos. ¿Qué tenemos que hacer a nivel informático? ¿Qué tenemos que hacer a nivel de relaciones públicas? ¿Lo comunicamos? ¿No lo comunicamos? Todo este asesoramiento en un primer momento de emergencia nos lo va a proporcionar la propia compañía de seguros con equipos especializados en cada una de estas materias. Si finalmente el asesor legal nos indica que es necesario hacer la comunicación a todos y cada uno de los afectados, a todos y cada una de las personas físicas y también empresas que han quedado sus datos pues secuestrados o encriptados, que estaban en nuestros dispositivos informáticos, todos los costes de notificación pueden quedar cubiertos en póliza. Obviamente, ¿en qué importe? Pues en la suma asegurada. Cada cliente va a decidir contratar una suma asegurada, mínima 150.000 euros, de ahí vamos subiendo, pues hasta el tope que hemos contratado de cobertura, podemos ir cubriendo todos estos costes. Como toda póliza de responsabilidad civil, porque no olvidemos que un ciberseguro es un seguro de responsabilidad civil, pertenece a ese ramo, es muy importante la defensa jurídica. Ya hemos tenido el ataque, hemos hecho nuestro plan de emergencia, hemos contado con asesores legales, con asesores tecnológicos para la recuperación de datos, con una campaña publicitaria para mitigar el impacto negativo a nivel de comunicación, de la reputación de nuestra empresa. Hemos notificado a todos los afectados que hemos sufrido ese ataque, que sus datos han podido ser vulnerados y ahora tenemos reclamaciones. Tenemos una reclamación de un tercero que considera que ha sido perjudicado por la pérdida de su información, de los datos que nosotros estábamos almacenando. Imaginaros, por ejemplo, que nos han robado los datos de tarjetas de crédito, que somos una asesoría fiscal y los datos de nuestros clientes para la presentación de los impuestos pues están dañados, no podemos hacer la presentación de los impuestos que nos tiene encomendado nuestro cliente, etcétera, etcétera. Muchos de nuestros clientes pueden sentirse perjudicados por este ataque que nosotros hemos recibido y hay una reclamación. La reclamación puede venir también dado de la Agencia de Protección de Datos, que bueno, pues inicia un proceso de inspección de todos nuestros sistemas de protección de datos, que ya sabes a todo lo que obliga a la Agencia de Protección de Datos. Sufrimos un proceso de inspección y finalmente pues una multa o sanción administrativa. El seguro ciber cubre no solo la defensa jurídica, para mí es esencial saber cómo hay que responder ante una reclamación o una inspección, sino que también incluye, y esto es algo único en los seguros de responsabilidad civil, en cualquier seguro, cubre el pago de las sanciones administrativas que la Agencia de Protección de Datos pueda imponer. ¿Cuánto? Pues hasta la suma asegurada, hasta lo que hemos contratado en póliza. Ya sabes que las sanciones administrativas, en el caso de la vulneración de datos personales, han subido recientemente, hace un año con la modificación de la ley orgánica y el reglamento correspondiente, que bueno, parte de un mínimo de 40.000 euros hasta un máximo de 2 por 1000 de la facturación con un máximo de 20 millones, una barbaridad. Lo mínimo que podemos recibir si la agencia considera que somos culpables, pues es una sanción de 40.000 euritos, que no está nada mal. Esto es importante también saber que cuando se inicia un proceso de inspección de la Agencia de Protección de Datos, valora muy positivamente que hayamos hecho todo lo posible para evitar una intrusión.
para evitar un ataque. A través del paquete Ciber, que lo conoceréis porque creo que Elena fue quien nos hizo la presentación del paquete Ciber que trabaja Recoletos, y a través de un seguro de ciberseguridad. Cuando la Agencia de Protección de Datos es consciente, le hemos demostrado que hemos hecho todo lo posible para que no se vulneren los datos particulares de nuestros clientes que están depositados en nuestros sistemas informáticos, es un punto muy a favor para que realmente no haya esa sanción o sea la más pequeña posible. En caso de que haya una reclamación de empresa particular y finalmente llega a juicio y el juez determine que somos culpables y determine indemnización, ese tercero perjudicado, esa indemnización también quedaría cubierto hasta el límite de la suma asegurada por nuestro seguro Ciber. ¿Qué otro coste puede suponer un ataque informático? Pues la pérdida de beneficios por la paralización de actividad. Es decir, durante un tiempo esa empresa, mientras recupera los datos encriptados, dañados o secuestrados, no puede ejercer su actividad, sufre una pérdida de beneficio por esa paralización, es una cobertura opcional que puede contratarse en una póliza ciber. Lo último y tremendo y rotundo sería que incluso el negocio desapareciera porque es imposible con la continuación del mismo. En algún sector pudiera darse este caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Sí, Pilar. Buenos días. Vamos a ver, yo supongo que la suma asegurada, por lo que dices, está afectada a la parte de responsabilidad civil. Quiero preguntar, reposición de programas, por ejemplo, la pérdida de beneficios, ¿está afectada al límite de la suma asegurada? El cómputo, hay un cúmulo de cobertura. El cúmulo de cobertura es la suma asegurada que vamos a contratar en póliza, ¿vale? Este cúmulo de indemnización por parte de la compañía se reparte de distintas maneras entre las distintas coberturas. Es decir, si contratamos 150.000 euros en póliza, es para todos estos gastos iniciales, todas estas coberturas que hemos visto. A mayores, en algunas compañías la cobertura de sanción administrativa es aparte, se contrata 40.000 euros, 300.000 euros, 150.000, pero en otras va en cúmulo. Tendremos que ver el condicionado de la compañía, a ver cómo aplica, qué cantidad cubre cada una de las coberturas en póliza. Vale. Aunque es normal que haya un cúmulo, que haya un tope. 150.000, pues 150.000 para todo. Luego ya veremos en qué vamos a necesitar, qué coberturas adicionales hemos contratado y en qué sumas aseguradas hemos contratado esas coberturas adicionales como la paralización de actividad, ¿vale? No, pero tampoco le dimos a ningún lado. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Hola, yo soy. Hola. Hola. ¿Se te ha ido la presentación? Hola, ¿qué? ¿Se ha ido la presentación? Sí, era por si me estáis preguntando algo y no os veía. ¿Seguimos entonces? Sí, por favor. Vale. Vale, pues he querido aquí plasmar una serie de conceptos que pueden ser confusos en un condicionado de ciberseguridad. La verdad es que los condicionados son tela marinera, son para leérselos con calma, son largos y pesados, espesos. Entonces, he extraído aquí una serie de conceptos básicos que podéis ver que aparecen en los condicionados de las pólizas ciber de las compañías de seguros. Está el concepto de PES, que significa proveedor externo de servicios, ¿vale? Esto es, cuando nosotros, por ejemplo, nuestra correduría tiene contratado un servicio externo, por ejemplo, para llevar las nóminas, ¿vale? Entonces, nuestros datos los tiene ese proveedor externo nuestro, la asesoría laboral que lleva nuestras nóminas. Puede sufrir un ataque informático e influirnos a nosotros.
¿Quién es el tenedor de la información? Un tercero al que le hemos trasladado ciertos datos nuestros. Por ejemplo, en el caso de las nóminas, los datos de nuestros trabajadores nos tiene un tenedor de información externo a nosotros. Otro concepto así que puede dar lugar a confusiones y que he querido reflejar aquí es el fallo de seguridad. ¿Qué es un fallo de seguridad? Es cualquier intrusión debido a un fallo de seguridad en nuestro sistema informático que no ha sido autorizado. También un fallo de seguridad es un ataque de denegación de servicio, es decir, que queramos acceder a una parte de nuestro programa y no podamos. Es también la recepción de un código malicioso, un software malicioso, un virus que ataque y destruya nuestros datos almacenados. Esto es lo que se considera, todos estos conceptos se lo consideran fallo de seguridad. También puede ser un fallo de seguridad, pues que nos roben el propio ordenador, el hardware, que nos lo roben físicamente y se nos han llevado los ordenadores con toda la información que en ellos teníamos. Otro fallo de seguridad es, bueno, pues la infidelidad o el abuso, digamos, de un empleado que se lleve datos internos nuestros, se los lleve en un pincho tranquilamente. Eso es un fallo de seguridad porque aunque tiene el deber de ¿cómo se dice? Ahora se me ha ido la palabra. Bueno, un empleado no puede utilizar los datos con los que maneja en la empresa, son propios de la empresa en la que trabaja, pero bueno, la infidelidad está ahí, que se lleve esos datos y los utilice o los venda de forma incorrecta. Otro fallo de seguridad es, bueno, pues que nos roben una contraseña. Esto es muy habitual cuando ya sabéis que tenemos muy mala costumbre con las contraseñas, las ponemos repetidamente, ahora la 20, luego la 21 y luego la 22 y vamos consecuencialmente. Esto hace que los hackers acaben chupando cuál es nuestra contraseña y así accedan a nuestro sistema informático. Esto también sería un fallo de seguridad, el robo de una contraseña. ¿Qué es un fallo de sistemas? Es otro concepto a estudiar. Bueno, pues es cualquier acto o fallo negligente de un empleado de la sociedad, bueno, pues que ha actuado incorrectamente durante el día a día de su trabajo y, bueno, pues por aquí entran los hackers famosos y bloquean el sistema. Un fallo en el servicio iCloud, ya sabéis que ahora todo se almacena en nube. Un fallo en los teléfonos móviles, las tablets, los equipos informáticos de nuestros empleados. Se puede trasladar ese fallo de seguridad, entrar por ahí y atacar nuestro sistema informático. Y otro concepto interesante a considerar pues sería las fianzas, que es la constitución de una fianza civil que es impuesta por un juez para garantizar pues, las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de un juicio en marcha. ¿Vale? También son fianzas civiles, incluso penales. Si el juez considera que hay una responsabilidad incluso penal, entonces puede imponer la constitución de una fianza penal. ¿Alguna pregunta? No. Pues seguimos. Otro concepto serían filiales. En una póliza ciber, como en muchas pólizas de responsabilidad civil, se da cobertura a la empresa madre y también a todas las empresas filiales. Cuando una empresa, ya sabéis que participa en el accionariado de otras sociedades, si tiene más del 50% del capital o más del 50% del derecho a voto, se convierte en una filial, es decir, la empresa madre es la principal responsable. En la misma póliza ciber se puede incluir
como asegurado también a las filiales. Los gastos de defensa son todos los honorarios, los costes y los gastos razonables en los que el asegurado incurra para la investigación, defensa, recursos y transacciones de una reclamación o inspección de la Agencia de Protección de Datos. Todos los gastos de defensa los asumiría la compañía de seguros con la que contratemos la póliza. Si utilizamos un abogado independiente, tiene que ser bajo la autorización de la compañía de seguros, es decir, no podemos contratar a cualquier abogado. Tenemos que solicitar a la compañía de seguros la defensa y si por cualquier motivo la compañía no lo puede prestar, bien porque hay un conflicto de intereses o por cualquier otro motivo, nos autoriza la contratación de un abogado, pero no de cualquier abogado. Tenemos que decirle, vamos a contratar al despacho de abogados fulanito de tal y la compañía nos autorizará a utilizarlos o no, depende. Es porque, bueno, pues la confianza que tiene que tener la compañía, confianza en que ese despacho de abogados lleva adelante el caso con confianza con una garantía de éxito. Otro concepto a considerar es la información corporativa, que se entiende por ello todos los secretos comerciales, los datos, los diseños, las previsiones, estimaciones, las fórmulas, los procesos, los registros, los informes, los documentos sujetos a secreto profesional. Todo esto es información corporativa. Es decir, nos pueden dañar los datos que almacenamos en terceros, clientes, proveedores o administraciones públicas, pero también nos pueden dañar, robar o inutilizar la información propia de la empresa. Imaginaros, por ejemplo, una empresa, un gabinete de ingeniería técnica que tiene, bueno, pues una serie de secretos técnicos que utiliza y, bueno, pues esos también quedan dañados o quedan vulnerados en su seguridad, no los han robado. También esto quedaría cubierto. ¿Qué se entiende por el uso ilegítimo de los daños personales? Bueno, pues es la revelación, la utilización no autorizada de datos personales de nuestros clientes. Vale, ya sabéis que por la Ley de Protección de Datos Personales, bueno, los datos que nuestros clientes particulares depositan en nosotros, no podemos utilizarlos salvo que el cliente nos autorice, pero es que además somos veladores de la seguridad de sus datos en nuestros sistemas informáticos. Si hay un ataque informático y esos datos personales son utilizados, nosotros somos los responsables. ¿De acuerdo? Vale, ¿cuáles son las exclusiones habituales en un seguro de ciber? Como vais a ver, son lo normal y razonable. Pero vamos, los he querido poner aquí para no confundir qué es lo que entra y qué es lo que no tiene cobertura en un seguro de ciber. No puede quedar cubierto nunca la violación de la pérdida por una violación de ley antimonopolio, porque evidentemente si hay que cumplir la ley antimonopolio, si no la cumplimos no se le puede dar cobertura porque estamos cometiendo una ilegalidad. No quedan cubiertos los daños materiales o personales, es decir, los daños personales serían daños físicos. Y aquí podríamos incluir incluso los daños psicológicos a nuestros clientes por la pérdida de sus datos o la utilización de sus datos personales. Daños materiales, estamos hablando, pues, por ejemplo, de la pérdida de un hardware, a menos que sea una de las pocas compañías que dan cobertura también al equipo informático, al hardware. Normalmente no se le da, ¿eh? La responsabilidad contractual, es decir, la responsabilidad que tiene la empresa con su cliente basados en un contrato, eso es cobertura en otro seguro, no aquí. La conducta deliberada, obviamente, si dejamos la puerta abierta al ladrón, luego no podemos quejarnos. Esto es como cuando se asegura el robo en una casa y dejamos la puerta abierta.
pues la compañía de seguros va a decir, pues te han robado en casa porque les has dejado la puerta abierta, entonces no te pago la indemnización del robo. Pues aquí es lo mismo, si actuamos deliberadamente dejando todas las posibles entradas a los hackers, no nos van a dar cobertura. De hecho, para la contratación de un seguro ciber hay que rellenar un cuestionario. Y en ese cuestionario, la compañía nos va a decir si tenemos medidas de protección contra ataques informáticos. Es decir, si igual que en una casa nos piden tener la puerta cerrada y si es blindada, mejor, o nos van a pedir en una nave que tengamos alarma contratada para dar cobertura de robo, para contratar un seguro de ciber, la compañía nos va a preguntar en un cuestionario si tenemos medidas de protección contra ataques informáticos, si hacemos copia de nuestra información, si tenemos un programa para el cambio de contraseñas y lo seguimos. Es decir, no cualquiera puede contratar un seguro de ciber. Si no tiene unas medidas de seguridad apropiadas en este campo, en el campo informático, no se puede contratar un seguro ciber. De ahí la importancia que a nuestros clientes no solamente le ofrezcamos un seguro de ciber, sino que además le pongamos al lado el paquete ciber de Recoletos, porque garantiza que está tomando las medidas apropiadas para poder contratar un seguro ciber, que en el último caso que exista esa intrusión en nuestro sistema informático, ya se encargará la compañía de seguros de las indemnizaciones y demás coberturas. Pero es necesario que existan esas medidas de protección para poder contratar el seguro. Perdonad, me he ido de página. Tampoco queda cubierto la propiedad intelectual, no es objeto de cobertura. Tampoco las operaciones de valores, las empresas, si tuvierais el caso, que operan en bolsa, no es el condicionado habitual, ¿vale? De forma general están excluidas las operaciones de valores en bolsa. Si tuvierais algún caso de alguna empresa que opera en bolsa, tendríamos que encauzarlo de otra manera. No se da cobertura a reclamaciones anteriores y esto es muy importante de conocer. Es decir, cuando rellenamos nuestro... Una pregunta, perdóname. Lo que estás diciendo, las operaciones de valores, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Porque yo me puedo encontrar con que yo tenga como cliente a una agencia de valores que está haciendo operaciones de valores de forma informática, o me puedo encontrar a que yo soy titular o mis clientes de valores que se ha sustraído información en el ataque cibernético. ¿Exactamente a qué se refiere? Ese tipo de empresas, en principio, no tienen cobertura. Hay que estudiarlo de forma independiente y solamente compañías como hay. ¿Operaciones de valores te refieres? Sí, operaciones de valores que negocian en bolsa. Los gestores financieros. Sí, sí. Si son gestores financieros que operan en bolsa, igual que tienen que cumplir una serie de normativas que exige el Banco Europeo, en el seguro ciber de forma general no se puede contratar. Tenemos que, bueno, es una operación mucho más compleja que hay que tratar directamente con compañía. Venga, de acuerdo. Y no lo vamos a considerar como nuestro cliente objetivo porque es complicado de sacar adelante, más que nada, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, reclamaciones anteriores. En todas las pólizas de responsabilidad civil sabéis que el día que contratamos la póliza de seguros empieza la cobertura. Si hay una reclamación anterior ya en marcha, no se tiene cobertura. Otra cosa es que la reclamación durante el periodo de vigencia de la póliza aparezca una reclamación de un hecho que ha ocurrido antes del inicio de la póliza, pero que no lo conocíamos. Si no lo conocíamos, todas las pólizas de responsabilidad civil se pueden contratar con carácter retroactivo, limitado a un año o ilimitado. Cualquier hecho anterior a la contratación de la póliza queda cubierto siempre y cuando se tenga conocimiento de él durante el periodo de vigencia de la póliza. De hecho, en la solicitud del seguro nos pide si hay alguna reclamación en marcha. Esa reclamación o bien imposibilita que contratemos el seguro porque la compañía dice que no asume el riesgo, o bien le dice, sí, yo te doy cobertura, pero a esta reclamación anterior no.
esta queda excluida. Es normal, porque si tenemos una reclamación en marcha, no se puede contratar una póliza para dar cobertura a ese siniestro que ya tenemos. Los siniestros tienen que ser súbitos, inesperados, desconocidos. Entonces, si ya se conoce que existe una reclamación, esa reclamación nunca va a poder quedar cubierta. Exclusión general también, bueno, la guerra y el terrorismo, aunque el terrorismo cibernético sí queda cubierto. Esto es muy curioso porque ya sabéis que en todas las pólizas la guerra y el terrorismo queda excluido, es parte del consorcio de compensación de seguros en caso de que se aplique. Pero, curiosamente, en las pólizas ciber, lo que se considera terrorismo cibernético, que son ataques que se lanzan a veces de forma muy intensa, que además salen en televisión, que todo el mundo conoce, en las noticias se propaga esta noticia de que hay un terrorismo, un ataque generalizado a empresas normalmente de un sector. Eso sí tendría cobertura, ¿vale? Los descuentos, en el sentido de que si un cliente nos reclama que no se ha podido aplicar un descuento en los precios, esto es complicado, a ver, ¿cómo os lo explico? Imaginaros que nosotros hemos aplicado el descuento en una venta. Y, bueno, informáticamente no se ha procesado ese descuento porque hemos sufrido un ataque cibernético. El cliente reclama y dice, a mí me has vendido a 100 y me habías dicho que me aplicabas un descuento. Ese descuento aplicado no queda cubierto. Queda reflejado. Contaminación. La contaminación es propia de otra póliza de responsabilidad civil medioambiental, ya lo sabéis, no aquí. El fallo de energía o suministro de las telecomunicaciones no tiene cobertura, es decir, si nos falla internet y durante 3 horas no tenemos ordenadores, eso no es objeto de cobertura. No queda cubierta la falta de diligencia, es decir, es como los seguros de daños, ya lo sabemos, si tenemos el tejado con goteras, luego no pidamos a la compañía que nos cubra las filtraciones de lluvia. Pues aquí lo mismo, si tenemos un sistema defectuoso y no lo restauramos, pues es normal que tengamos, es posible que tengamos un ataque. Entonces no le pedimos a la compañía responsabilidades por nuestra propia negligencia. Tampoco queda cubierto, bueno, pues eso, no corregir las deficiencias, como acabo de decir, pues en el hardware, en los controles de los virus, etcétera. Igual que nos han pedido para contratar el seguro que tengamos unos sistemas de prevención de ataques informáticos, un plan de cambio de contraseñas, etcétera, etcétera. Si no lo seguimos, pues, y no, al cabo han pasado 3 años y aquellos sistemas, pues nadie se ha molestado en ver si estaban funcionando o no funcionando o han sido actualizados según según avanza la tecnología y la capacidad informática, que todos sabemos que está avanzando muy deprisa, bueno, pues es una negligencia y por lo tanto no hay cobertura. No queda cubierta la violación por prácticas de empleo indebido, eso es objeto de otro seguro, y no queda cubierto el mantenimiento tecnológico, eso es un contrato con nuestra empresa de tecnología. ¿Más preguntas? ¿Preguntas o paso a la siguiente? Bueno, vamos a entrar a analizar cuáles son las coberturas más habituales en los seguros de ciber. Luego, al final, tengo una tabla donde se ve por compañías que trabajan este seguro ciber las coberturas que ofrecen. ¿Vale? Para que lo tengáis en un solo vistazo, pues en una plantilla tengo marcadas las coberturas por compañía. Vale. Os he comentado antes que la primera cobertura que ofrece un seguro de ciber es un seguro muy curioso porque tiene coberturas más allá del pago de indemnizaciones por responsabilidad. Es la gestión de incidentes. ¿Qué se entiende por ello? Como os he comentado antes, imaginaos que llega tal día como hoy, de repente se apagan los ordenadores, no se pueden conectar, empieza fallo
en las medidas de seguridad, por cualquier motivo, ha entrado un virus, ha bloqueado todos los accesos a nuestras carpetas, no tenemos acceso. La primera respuesta es muy importante, saber qué hay que hacer en ese momento, ¿vale? La póliza de seguros nos va a abonar los gastos necesarios, razonables y necesarios de un asesor de respuesta en términos legales. Es decir, un gabinete de abogados detrás que nos va a decir qué es lo que hay que hacer en ese momento. Especialistas tecnológicos que nos dice qué hay que hacer en ese momento con nuestros sistemas informáticos. Un consultor de relaciones públicas que nos va a decir cómo hay que tratar a nivel de comunicación esa incidencia. Dentro de los servicios legales, bueno, pues está lo que es los gastos razonables necesarios para comunicar un fallo de seguridad a todos los implicados, proveedores, clientes, etcétera, que va a estar coordinado, lógicamente, con el especialista tecnológico, con el especialista en relaciones públicas. Nos va a asesorar sobre la obligación o no de notificar este incidente al órgano supervisor, es decir, a la Agencia de Protección de Datos, sobre cómo hacer la notificación a los afectados y sobre cómo hacer un seguimiento de todas las quejas que se reciba de los afectados, ¿vale? Se inicia un proceso de crisis, tenemos que saber cómo vamos a responder y cuando empiecen a llegar reclamaciones, quejas, preguntas de nuestros afectados, esto también va a tener un seguimiento por parte de la compañía, por parte del servicio que nos va a prestar aquí. Incluye también un servicio de informática forense. Esto es muy importante, que es ver qué es lo que ha pasado, informáticamente me refiero, qué es lo que ha pasado, contener ese ataque, resolverlo en la medida de lo posible, resolver la denegación de servicio, eliminar el hardware malicioso, identificar cuáles son los datos comprometidos, examinar cuál es el estado del sistema informático para ver qué acciones correctivas hay que llevar a cabo. Este servicio de informática forense es muy importante porque si tenemos una inspección por parte de la Agencia de Protección de Datos, tiene validez ante este organismo, ante la Agencia de Protección de Datos, tiene validez el informe forense que nos va a realizar este gabinete, ¿vale? Le tenemos que decir a la Agencia de Protección de Datos qué es lo que ha ocurrido, en qué manera han quedado afectados nuestros sistemas informáticos, cuáles son las acciones correctivas que se han llevado a cabo. Otro punto que también nos va a proporcionar esta primera cobertura de gestión de incidentes es la recuperación de datos que hablábamos antes. Intentar recuperar todos los datos que teníamos almacenados, intentar recrearlos, recuperarlos, reconfigurar el software que tenga licencia, claro, si tenemos piratas no vale. Intentar recuperarlos. En caso de que la recuperación sea imposible, pongamos que se han puesto a trabajar, han intentado por todos los medios, aquello es irrecuperable, entonces ya hablaríamos de pago de rescate que viene más adelante. También está incluido lo que es la restitución de imagen que hablábamos antes, que hay un consultor de relaciones públicas, se va a intentar llevar a cabo una serie de comunicaciones, medidas para prevenir o mitigar el daño reputacional por este ataque. Hay un apartado que es las coberturas en materia de protección de datos. Ya conocemos todos que tenemos que cumplir una serie de requisitos que nos exige la Ley de Protección de Datos en cuanto al tratamiento de los datos personales particulares de nuestros clientes, proveedores, etc. Lo primero es la cobertura de gastos de defensa ante una inspección.
y el pago de las sanciones en caso que resultemos, bueno, pues multados, sancionados por la Agencia de Protección de Datos. En el caso de que el error, el fallo venga por un tercero, tenedor de nuestra información privada, también se le daría cobertura a algunas compañías. Luego veremos en el detalle de coberturas por compañías. Algunas sí que dan cobertura a que la pérdida o daño de la información la haya sufrido un tenedor de información nuestra. Y ahora nos metemos con el paquete de coberturas propias de la responsabilidad civil. ¿O preguntas hasta aquí? Disculpad. No, vale, hemos visto la cobertura de gestión de incidente, la cobertura en cuestiones de protección de datos. Sí, oye, Pilar, se me ocurre una pregunta. Antes decía aquí por los ejemplos, pues no me dices, con 150.000 euros no hay ni para empezar. ¿Cuál es la suma asegurada media que estabais haciendo? Depende del sector, de la empresa, depende del volumen de operaciones, de la facturación que tenga. Es decir, no tiene el mismo riesgo. Pongamos una, no sé, una zapatería del barrio, por decir una cosa. Una gestoría administrativa que tenga 1000 clientes a una asesoría administrativa que tenga 50 clientes, ¿no? Entonces, depende del volumen de datos, de la importancia de los datos que maneje, tendremos que recomendarle la contratación de una suma asegurada. Es decir, los propios agentes de seguros tenemos un riesgo de que entren en nuestro sistema y nos cojan datos de nuestros clientes. Pero mucho más riesgo va a tener una clínica oftalmológica que tiene 3000 clientes. Es decir, depende, son datos privados, de salud y demás, es de nivel A de protección en la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Entonces, depende qué tipo de datos maneje, qué volumen de datos maneje, en qué sector esté trabajando, pues recomendarle un capital u otro. Yo, como mínimo, siempre digo que 300.000 euros, porque esto que hay que hacer es mucha tela. Lo que el día que tengas un ataque informático te vas a acordar, porque son muchísimas cosas las que hay que hacer y muchísimos gastos los que hay que afrontar. No solamente me he perdido los datos, es que hay una serie de gastos que desde el primer momento tienes que afrontar, que es la recuperación de tus datos, las comunicaciones, todo eso supone mucho dinero. Entonces, una suma asegurada 150.000, coincido que es muy pequeña, pero bueno, vamos a valorar al cliente, qué datos maneja y en qué sector está trabajando, ¿vale? Venga. Hablamos del tercer paquete de cobertura, que son los propios de la responsabilidad civil, ¿vale? Son la responsabilidad que nuestro cliente tiene, bueno, pues por utilizar medios digitales, como son los ordenadores, como son las tablets, como son los teléfonos, como son las webs, por utilizar una serie de medios digitales, es susceptible de sufrir un ataque informático, ¿vale? Entonces, bueno, se pueden vulnerar los derechos de nuestros clientes de muchas maneras, por espionaje, por plagio, por difamación. Hay miles de casos, cada vez hay más siniestros, somos conocedores de más siniestros y la verdad es que pues desde un ayuntamiento que le robaron los datos de las cuentas bancarias para el cobro del IBI y bueno, pues le robaron todos los datos bancarios de los ciudadanos y los utilizaron incorrectamente para hacerles un cargo bancario de pequeña cuantía, pero se fue detectado y eso es un ataque informático. Otro, bueno, pues que tenemos un cliente en el que tenemos cierta información sensible acerca, imaginaros una clínica de psicología y le roban datos muy sensibles que pueden afectar a, bueno, pues a la imagen, a la reputación, etcétera, etcétera. Todo esto, bueno, pues puede dar lugar a una responsabilidad de una u otra forma por el perjuicio que le estamos causando a un tercero.
son muchos los casos que se pueden dar responsabilidades. El caso es que tenemos una responsabilidad frente a un tercero y nos reclama. Entonces, el seguro, bueno, nos va a dar respuesta pues, a cualquier demanda interpuesta por los daños económicos y no económicos que ha sufrido el cliente. Y se inicia un proceso civil para, pues para que un juez determine cuál es si ha habido esa responsabilidad por parte de nuestro cliente y, bueno, por resarcir los daños al perjudicado. Todo esto, pues, entra dentro de lo que es la responsabilidad civil que tenemos frente a terceros y la póliza le daría cobertura. Siempre digo que lo más importante es empezar por la defensa. Si tenemos una reclamación, lo primero que hay que hacer es defenderse de esa reclamación. Es la parte más importante de una póliza de responsabilidad civil. Primero me defiendo. Si aún así el juez determina que soy responsable y vamos a juicio, es la segunda parte. La primera es la defensa. Así como la Constitución de Fianzas Civiles y Penales, que también da cobertura a la póliza, como ya hemos visto. Coberturas adicionales que se pueden contratar, pues puedes contratarse una cobertura por extorsión cibernética, que la hemos comentado antes. Los datos son totalmente irrecuperables, nos piden un pago de un rescate en bitcoins y la compañía, por curioso que parezca, porque sabéis que el pago de rescates está prohibido, pues la compañía puede autorizarnos a pagar ese estorno y ella se encarga, si hemos contratado la cobertura de extorsión cibernética, nos va a pagar el estorno hasta la suma asegurada. Un dato curioso de esta póliza. Hemos hablado también que se puede dar como cobertura opcional a interrupción de negocio. No podemos trabajar pues, porque problemas con el programa informática, con los datos, etcétera, etcétera. Bueno, toda una serie de causas que dan lugar a que durante un tiempo la empresa quede paralizada y no pueda trabajar en el día a día, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, incluso sabemos de casos que han tenido que cerrar porque sin datos no había forma de continuar el trabajo de la empresa y ha tenido que cerrar. Bueno, pues todos estos gastos que tenemos por la interrupción de nuestro negocio durante un tiempo puede quedar cubierto a través de la póliza. Y aquí, bueno, pues está el cuadro de coberturas que os comentaba por compañías, ¿vale? Cada una de las compañías con las que estamos trabajando el seguro de ciber. Y a la izquierda tenéis el relato de las coberturas que hemos mencionado, pues si tienen cobertura o no tienen cobertura. Vamos, para que en un simple vistazo veáis las coberturas de las pólizas, ya que los condicionados son bastante complejos y extensos y engorrosos, pues aquí os lo he dejado un poquito definido. Vale, ¿con qué compañías trabajamos más habitualmente el seguro de ciber? Bueno, me voy a ir a veros. ¿Dónde estáis? Hola. ¿Con qué compañías trabajamos más habitualmente el seguro de ciber? Bueno, para empresas pequeñitas, a mí me gusta mucho el condicionado de Reale. No es caro, no tiene grandes coberturas porque limita, por ejemplo, sanciones administrativas a 40.000 euros, es lo máximo que se puede contratar. Estamos hablando que es la mínima sanción que puede haber. No se puede dar a todos los sectores, hay algunos que están excluidos, etcétera. Es una póliza que a mí me parece bastante completa. Al lado de esta está la de Zurich. Como habéis visto, bueno, me he cargado luego veréis en la presentación las coberturas que da una compañía y otra. Zurich da, por ejemplo, la recuperación del hardware. Eso que hemos hablado de si se estropea nuestro ordenador físicamente, si se puede recuperar. Zurich, por ejemplo, da la opción de poder sustituir nuestro hardware, el hardware dañado. Esas dos compañías yo las pondría como pioneras para riesgos pequeños medianos. Siempre hay que ver una y otra porque depende del sector, pues para unas es más
es más susceptible de riesgo y entonces, por lo tanto, le aplica una tasa más alta, etcétera. Entonces, bueno, solemos trabajar con 2 o 3 presupuestos siempre. Para las empresas pequeñas, yo creo que con Real y con Zurich vamos bien encaminados. Para empresas más grandes, de gran envergadura, ya me voy a condicionados como AIG CHA. Son condicionados muy extensos, muy completos, pero tiene el inconveniente de que la prima siempre es alta, por lo tanto, hablamos que solamente le van a interesar a empresas de una facturación importante que puedan pagar 6, 8, 10.000 euros en una póliza ciber o 3.000, pero va a pagar eso. Y la franquicia, mientras que en Real y en Zurich no hay franquicia, en AIG y CHA partimos de 2.500 euros de franquicia. ¿Vale? Hiscox, que estaría en medio y para algunos actores como los tecnológicos, por los que tiene afición esta compañía, Hiscox trabaja muy bien, todas las empresas de tecnología. Hiscox está muy bien, pero bueno, a partir de 300.000 euros de cobertura ya le aplica una franquicia de 1.000 euros, ¿vale? En 150 está en 300 euros, a partir de 300.000 euros de cobertura le aplica una franquicia de 1.000 euros. Contando con todos estos parámetros, y depende del sector, depende de lo que facture, depende de varias cosas, nos orientaremos por una de esas compañías. Pero bueno, eso ya luego en el día a día pues lo iremos viendo un tú a tú. ¿Vale? Preguntas. Y respuestas. Vale, este seguro es novedoso. Es decir, igual que la consejeros y directivos hace 12 años no lo conocía nadie y era difícil colocarlo porque las empresas no lo conocían y ahora nos lo reclaman, en el seguro ciber vamos a ser pioneros en ofrecerlo a nuestros clientes. Ellos normalmente no lo conocen, se oye mucho de ataques cibernéticos, todo el mundo es muy sensible a esto, pero no saben que hay una respuesta, que se puede contratar un paquete ciber y que se puede contratar un seguro de responsabilidad por ataques informáticos. Hay algunos sectores que son muy susceptibles de necesitar una póliza ciber. Todos los que vendan online, todas las clínicas de cualquier especialidad, farmacias, y todas las asesorías, gestorías y demás, porque manejan datos muy sensibles de terceros. Bueno, las corredurías de seguros también, pero ya lo tenemos, tranquilos, nosotros ya lo tenemos. Todos estos sectores son realmente susceptibles de padecer ataques informáticos y además de que tengan consecuencias para sus clientes finales, ¿vale? Por lo tanto, es recomendable trabajar con ellos. Les vamos a ofrecer un seguro que normalmente otros agentes, corredores de seguros no le han ofrecido por desconocimiento, por no manejarlo, por tenerle miedo a ofrecer algo que desconocen realmente. Nosotros no tenemos ese miedo. Sabemos exactamente qué es un seguro de ciber, para qué ciber y qué coberturas tiene, ¿vale? Luego nos metemos que es un condicionado por aquí y por ahí. Eso es lo segundo. Sabemos lo que es un seguro ciber y para qué vale. Y tenemos que ofrecerlo porque nadie más se lo va a ofrecer con la confianza que nosotros tenemos. A partir de ahí, lo que me queráis preguntar, pues ahora o luego más adelante, cuando vayamos trabajando, ¿vale? Vale. ¿Ruegos, preguntas? No. Vale. Bueno, pues espero que no se haya sido muy latosa mi presentación y cualquier duda que tengáis, pues ahí estamos, ¿vale? Venga, pues, dime. ¿La presentación la envías o lo...? Sí, está disponible en la plataforma. Vale, vale. Muy bien, gracias. Bueno, cualquier duda me preguntáis. Gracias.